Imagina despertarte cada mañana con la idea de que hoy, posiblemente, podrías morir. No en una guerra, no en una batalla épica. No. Simplemente, por vivir tu día como campesino en la Edad Media. Porque si eras parte del 90% de la población que trabajaba la tierra, tu vida no solo era dura. Era corta. Muy corta. Morir no era un evento extraordinario. Era parte del cronograma. Y lo peor es que no hacía falta hacer nada especial para encontrarte con la muerte. Plantar nabos, beber agua, tener frío, comer pan, o simplemente estar parado en el lugar equivocado, bastaban. Hoy te traigo 10 formas horribles, pero comunes, en las que los campesinos medievales morían todos los días. Y si alguna vez pensaste que tu vida era difícil, espera a ver cómo la pasaban ellos. Advertencia. Este vídeo puede causar gratitud extrema por tu calefacción, tu antibiótico y tu baño con puerta. En el mundo moderno, te cortas cocinando y corres al baño a buscar agua, jabón, una curita y tal vez hasta un antibiótico si se pone feo. En la Edad Media, te cortas cocinando, y si tienes mala suerte, mueren tú, tu dedo, tu brazo y tus esperanzas. Las infecciones eran asesinas silenciosas. Un simple rasguño en el campo, una ampolla abierta por la fricción de una herramienta, una espina clavada mientras recogías leña. Todo eso podía terminar en una septicemia. Y claro, sin antibióticos, sin desinfectantes, sin jabón, solo dolor, pus y espera. Las heridas eran lavadas con agua sucia, vendadas con trapos reutilizados o dejadas al aire libre, como si el sol fuera suficiente para curarlas. La piel se enrojecía. Luego se hinchaba. Después venía la fiebre, los escalofríos, y finalmente, el silencio eterno. Muchos campesinos morían días después de una herida mínima, completamente conscientes de que no había nada que hacer. Y a veces, lo peor no era morir. Era vivir mientras te pudrías por dentro. El pan era la base de la dieta campesina. Lo comían todos los días, en todas las comidas. Pan duro, pan viejo, pan sin sal, pan con más piedras que harina. Pero el verdadero problema no era el sabor. Era el ingrediente secreto, el hongo asesino conocido como ergot. El Claviceps purpurea, el nombre científico del infame ergot, infectaba el centeno y otros cereales durante las temporadas húmedas. A simple vista, parecía una mancha oscura en el grano. Nada grave. Pero al consumirlo, el cuerpo y la mente colapsaban lentamente. Los síntomas incluían alucinaciones visuales y auditivas, vómitos, fiebre, necrosis en las extremidades, convulsiones y eventualmente, la muerte. Algunos historiadores creen que brotes masivos de ergotismo provocaron histerias colectivas que llevaron a cazas de brujas y linchamientos públicos. Literalmente, aldeas enteras delirando juntas por culpa de un pan contaminado. ¿Y qué hacían los campesinos al respecto? Nada. No sabían lo que era. El pan estaba duro, sabía raro, pero alimentaba. Al menos por un rato. Morir por comer pan. Así de simple. Así de brutal. ¿Crees que morir ahogado es raro? En la Edad Media, era tan común como tener piojos. Y no porque los campesinos fueran nadadores imprudentes, sino porque los lugares donde caían eran los peores posibles. Empecemos por los pozos. Las aldeas dependían de ellos para el agua. Pero muchos estaban mal cerrados o sin protección alguna, y los niños, e incluso adultos, caían dentro en la oscuridad de la madrugada o mientras cargaban cubos pesados. ¿Y qué decir de los ríos? Eran la lavandería, el baño, la fuente de agua y, sí, el basurero de la comunidad. Las orillas eran fangosas, resbaladizas y profundas en tramos imprevisibles. Una mala pisada, una corriente repentina o simplemente un desmayo por el calor y final. Pero lo más grotesco era caer en una letrina. Sí, pasaba. Y más de lo que imaginas. Las letrinas comunales, fosas negras o simples agujeros en el suelo podían colapsar si no eran vaciadas a tiempo. El campesino desprevenido se sentaba, escuchaba un crujido, y desaparecía entre excrementos y gases tóxicos. Y no, nadie bajaba a rescatarlo. En todos estos casos, la muerte no solo era rápida.
Era vergonzosa, silenciosa y olvidada. Morir por hacer tus necesidades o sacar agua. En la Edad Media, eso no era una anécdota trágica. Era el capítulo final de muchas vidas. Uno pensaría que un campesino, rodeado de campos, granjas y huertos, tendría al menos asegurada la comida. Error. El campesino medieval plantaba, cosechaba y moría de hambre. Porque la comida no era suya. Las tierras pertenecían a un noble. Y la mayor parte de la cosecha se iba como impuesto, tributo o renta. Si tenías suerte, te dejaban quedarte con un pequeño porcentaje. Si no, te lo llevaban todo. Y aún peor eran los años de mala cosecha. Sequía, heladas tempranas, invasiones de langostas o simplemente una lluvia fuera de temporada podían destruir todo. Los graneros de los señores feudales se llenaban. Los campesinos racionaban hasta las semillas que debían guardar para plantar. La inanición era lenta, silenciosa y común. Primero desaparecían los animales. Después, las reservas. Luego, los objetos. Se intercambiaban herramientas por pan, ropa por avena. Finalmente, la salud. El cuerpo se debilitaba. Las defensas bajaban. Una gripe cualquiera se volvía letal. Los registros históricos muestran años en los que miles morían por desnutrición. Y no por escasez total de alimentos, sino por la brutal desigualdad de distribución. Morir de hambre mientras veías crecer el trigo. Así era el medievo para el campesino. Y nadie erigía estatuas por eso. Solo más tumbas. Hoy en día, basta con apretar un botón para tener calefacción. O abrir una app para pedir una frazada. Pero en la Edad Media, cuando el invierno llegaba, la muerte viajaba con él. Y se metía en las casas, por las rendijas, el techo de paja, el suelo de tierra. O simplemente por el aliento que se congelaba frente a tu boca. Las casas campesinas eran chozas mal aisladas, construidas con barro, madera y techos con huecos. El fuego se mantenía todo el día, pero al llegar la noche, la leña se acababa. Y salir a buscar más en la oscuridad y el frío podía matarte más rápido que quedarte. Las mantas eran mínimas. Las camas, de paja. Las ventanas, sin vidrio. Dormir era abrazarse al cuerpo del otro y esperar no amanecer rígido. Los niños pequeños, los ancianos y los enfermos eran los primeros en caer. Una noche especialmente fría podía llevarse familias enteras. ¿Y cómo prevenían esto? Algunos dormían con animales dentro de casa. Otros encendían fuego dentro del cuarto. Y morían asfixiados por el humo. No existía la palabra hipotermia. Solo no despertó, o se durmió para siempre. Morir congelado en tu propio hogar, sin guerra, sin enfermedad, sin violencia. Solo frío. Y abandono. Hoy, el parto se da en hospitales, con médicos, anestesia, monitoreo y protocolos. En la Edad Media, dar a luz era una ruleta rusa sin premios. Y el campesinado no tenía balas de fogueo. Las mujeres campesinas daban a luz en casa. Sin médicos. Sin medicamentos. Sin conocimientos básicos de anatomía. Las encargadas eran otras mujeres del pueblo, sin formación, guiadas por la experiencia, la intuición o las supersticiones. Y lo que hoy es una celebración, antes era una mezcla de miedo, sangre y oración. Complicaciones como parto prolongado, bebés mal posicionados, infecciones, hemorragias internas, retención de placenta o simplemente agotamiento total, eran comunes. Y mortales. Muchas morían durante el parto. O poco después. Y otras más quedaban con infecciones que las llevaban lentamente a la tumba. No existía cesárea viable. No existía transfusión. No existía anestesia. Solo dolor y silencio. Y si la madre sobrevivía, el bebé no siempre lo hacía. De hecho, la mortalidad infantil era tan alta que bautizaban al recién nacido apenas nacía, por si moría en las siguientes horas. Dar vida en la Edad Media era apostar tu propia existencia. Y muchas perdían. Trabajar la tierra era la única opción para la mayoría de los campesinos. Pero el campo medieval no era un lugar de paz y conexión con la naturaleza. Era un campo minado,
de muerte accidental. La jornada comenzaba antes del amanecer. El cuerpo aún frío, los músculos tensos, la vista medio nublada. Y el trabajo era brutal. Arados tirados por bueyes, herramientas pesadas, cuchillas oxidadas, hoces, martillos, trillos. Un mal paso. Un desliz. Una herramienta que rebota en la piedra y corta tu pierna. Y entonces, comienza la cuenta regresiva. Porque en la Edad Media, una herida profunda no era solo un problema. Era una sentencia. Sin primeros auxilios. Sin antisépticos. Sin transporte a ningún lugar. Solo tú, en el suelo, viendo cómo la sangre se va más rápido que tus esperanzas. Y eso si tenías la suerte de estar con alguien. Porque muchos trabajaban solos en campos alejados. Y simplemente, no volvían. Otros morían aplastados por troncos, golpeados por animales, o caían en pozos usados para riego. Todo lo que hoy consideramos riesgo laboral allá era simplemente parte del día. Trabajar para comer. Y morir en el intento. Esa era la lógica de la tierra medieval. Una fiebre. Un estornudo. Un dolor de garganta. Hoy, eso significa té caliente, un día en cama y una excusa para no ir al trabajo. En la Edad Media. Significaba preparar la tumba. Las enfermedades más comunes, gripe, resfriado, infecciones respiratorias, amigdalitis, se convertían rápidamente en neumonía, fiebre tifoidea, bronquitis o infecciones generalizadas. Y como siempre, sin antibióticos. Sin hospitales. Sin diagnósticos. La medicina campesina era una mezcla de oraciones, sangrías y ungüentos hechos con orina o grasa animal. No ayudaban mucho. A veces, empeoraban todo. Y como vivían amontonados, con poca ventilación y sin higiene, una enfermedad se propagaba con velocidad de incendio. La fiebre subía. El cuerpo deliraba. El campesino sudaba, temblaba, dejaba de comer. Y moría. En silencio. A los 30 años. Como si fuera normal. De hecho, morir joven era esperado. Un campesino sano llegaba, con suerte, a los 40 años. Y eso era considerado una larga vida. Hoy puedes enfermarte y seguir viendo series en tu cama. Ellos se enfermaban y dejaban huérfanos antes de terminar la cosecha. Morir por una gripe. Otra rutina más en el catálogo de horrores medievales. Dormir en una cama medieval era una experiencia sensorial. Y no precisamente placentera. Era sentir cosquillas constantes, picazón, y a veces, dolor. Porque compartías tu cama con una fauna completa. Piojos, pulgas, chinches, garrapatas y ratas. Y entre todas esas criaturas, una destacaba por su letalidad silenciosa, la pulga de la rata negra. Pequeña, rápida, casi invisible, y portadora de la peste. Una sola picadura podía inyectarte la bacteria Yersinia pestis, que te convertía en una bomba andante de infección. En cuestión de días, aparecían los síntomas. Fiebre altísima, vómitos, bubones negros, dolor insoportable, alucinaciones y finalmente, la muerte. Y no solo era la peste. Otras picaduras causaban fiebre amarilla, infecciones, tétanos o gangrena. Las ratas, además, mordían mientras dormías. Buscaban restos de comida, o simplemente te confundían con un pedazo de pan. Y los campesinos no podían permitirse cambiar de cama, de manta o de casa. Dormían allí, noche tras noche, rascándose, esperando que esa picadura no fuera la última. Hoy usas repelente y mosquito eléctrico. Ellos dormían esperando no despertar inflamados, enloquecidos o muertos. En la Edad Media, la justicia no era ciega. Tenía ojos. Y casi siempre, miraban hacia otro lado. A menos que fueras campesino. Bajo el sistema feudal, el señor del territorio era juez, jurado y verdugo. Y bastaba un malentendido, un gesto considerado insolente o una deuda no saldada para que firmaras tu propia sentencia. Robar pan porque tus hijos tenían hambre podía significar pérdida de una mano, azotes públicos o directamente, la horca, pero incluso sin robar, podías morir. Hablar con la esposa de un noble. Tocar una herramienta que no era tuya.
Entrar al bosque del señor feudal a recoger leña. Todo eso era suficiente para acabar en el cepo, ser torturado, o desaparecer en un calabozo. Los campesinos no conocían las leyes, porque cambiaban según el humor del señor. Y defenderse era inútil. No sabías leer, no tenías abogado, y el juez era el mismo que te quería castigar. Y si no morías por castigo directo, morías en prisión. Sin comida. Sin luz. Sin juicio. Olvidado. Morir sin juicio. Por una deuda. O por cruzar miradas con la persona equivocada. En la Edad Media, la justicia no era un derecho. Era un privilegio. Y tú, como campesino, no lo tenías. 10 formas de morir. 10 maneras crueles, absurdas y dolorosas de dejar este mundo. Sin guerras, sin batallas, sin enemigos. Solo por vivir como campesino. En la Edad Media, la muerte no era un evento. Era una posibilidad constante. Estaba en el agua. En el pan. En la cama. En la lluvia. En el parto. En el señor feudal que te miraba con desprecio. La muerte era una vecina más. Y vivir un año más era casi un acto heroico. Mientras tú te quejas del wifi lento o del aire acondicionado que no enfría bien. Recuerda que hubo un tiempo en que la gente moría por cortarse con una espina o por tener frío en julio. Hoy vas al médico por un resfriado. Ellos morían por estornudar 2 veces seguidas. Hoy tienes baño, calefacción, derechos, leyes y Google. Ellos tenían miedo, hambre y suerte. ¿Cuándo la tenían? Así que la próxima vez que alguien diga que antes se vivía mejor, solo muéstrale este vídeo. Y pregúntale, ¿podrías haber sobrevivido un solo día como campesino medieval? Porque ellos morían todos los días.